Amanda Miguel nació el 1 de junio de 1956 en Gaiman, una pequeña localidad de la provincia de Chubut, Argentina, conocida por su herencia galesa y por un entorno profundamente ligado a la cultura, la tradición y el esfuerzo comunitario. Su nombre de nacimiento es Amanda Antonia Miguel Samso, y desde muy temprana edad estuvo rodeada de estímulos artísticos que marcarían de forma decisiva su destino. Criarse en el sur argentino, lejos de los grandes centros culturales, no fue un obstáculo sino un motor. En un ambiente austero y disciplinado, Amanda desarrolló una sensibilidad especial hacia la música, el canto coral y el piano. Desde niña mostró una capacidad vocal fuera de lo común, con una potencia y un dramatismo que llamaban la atención de maestros y familiares. No cantaba simplemente para entretener. Interpretaba, sentía y transmitía emociones con una intensidad impropia de su edad. Su familia jugó un papel clave en esta etapa formativa. Consciente de su talento, la apoyaron para que recibiera educación musical formal. Amanda estudió piano y canto lírico, y durante su adolescencia se formó con rigor técnico, influenciada tanto por la música clásica europea como por las baladas románticas latinoamericanas que comenzaban a dominar la radio en los años 60 y 70. Esa combinación, disciplina académica y emoción popular, sería una de las señas de identidad de su estilo futuro. Sin embargo, la Argentina de su juventud atravesaba momentos sociales y políticos complejos. Para una joven artista con ambiciones internacionales, el horizonte parecía limitado. Amanda comprendió pronto que, si quería desarrollar plenamente su carrera, debía salir de su zona de confort. Ese impulso de ir más allá, de buscar un escenario más grande, nació mucho antes de la fama. Fue una decisión íntima, casi inevitable, guiada por la convicción de que su voz tenía un destino mayor. Durante esos primeros años, Amanda no solo aprendió música, aprendió resiliencia. Se acostumbró al sacrificio, a las horas de ensayo en soledad, al perfeccionismo extremo. Su carácter fuerte, que más tarde sería tan reconocido como su voz, comenzó a forjarse en esta etapa temprana. No era una niña dócil ni conformista. Cuestionaba, exigía y se exigía. Esa personalidad intensa sería clave tanto en sus éxitos como en los conflictos que marcarían su vida personal. A finales de su adolescencia, Amanda ya tenía claro que la música no era un pasatiempo sino una vocación absoluta. Su mirada estaba puesta en México, un país que en ese momento representaba el corazón de la industria musical en español. Allí soñaba con crecer, aprender y competir al más alto nivel. La decisión de emigrar no fue fácil. Implicaba dejar atrás familia, raíces y seguridad. Pero para ella, quedarse significaba renunciar a su verdadero potencial. Así, los primeros años de Amanda Miguel no fueron los de una artista improvisada ni producto del azar. Fueron los de una joven formada con rigor, marcada por la disciplina, el sacrificio y una ambición artística poco común. Todo lo que vendría después, el amor, el éxito y también la tragedia, tiene su origen en esta etapa fundacional, donde se gestó no solo una cantante extraordinaria, sino una mujer de carácter indomable, preparada para enfrentar tanto la gloria como las pruebas más duras de la vida. Tras tomar la decisión más importante de su juventud, Amanda Miguel llegó a Ciudad de México a finales de los años 70, con una maleta cargada de sueños, disciplina y una voz que todavía no había encontrado su verdadero escenario. México no era solo un nuevo país, era el epicentro de la industria musical en español, un territorio competitivo donde el talento debía ir acompañado de carácter, resistencia y una identidad clara. Sus primeros pasos no fueron sencillos. Como muchos artistas extranjeros, Amanda tuvo que abrirse camino desde abajo, enfrentándose a audiciones, rechazos y a un medio dominado por figuras consolidadas. Sin embargo, su formación musical sólida y su timbre vocal, potente, desgarrado, profundamente emocional, la diferenciaron rápidamente. No cantaba como nadie más. Su voz no buscaba agradar, confrontaba, exigía atención y transmitía verdad.
El gran punto de inflexión llegó cuando comenzó a trabajar como corista y compositora, una etapa fundamental que le permitió comprender el funcionamiento interno de la industria discográfica. Allí aprendió a leer al público, a entender la importancia de la producción, los arreglos y, sobre todo, del mensaje. Amanda no quería ser una cantante más de baladas románticas. Aspiraba a contar historias intensas, femeninas, crudas, donde la emoción no se maquillara. En 1981, su vida profesional dio un giro decisivo con el lanzamiento de su álbum debut, El Sonido Volumen 1. El disco no pasó desapercibido, pero fue solo el preludio de lo que estaba por venir. Amanda estaba construyendo una identidad artística propia. Cabello rizado indomable, mirada intensa y una presencia escénica que rompía con los estereotipos de la época. No encajaba en el molde tradicional de la cantante romántica dulce. Ella era fuerza, drama y personalidad. El verdadero estallido ocurrió en 1984 con el álbum Amanda Miguel, que incluía el tema que cambiaría su destino para siempre. Él me mintió. La canción se convirtió en un fenómeno continental. No era solo un éxito comercial, era un himno. Por primera vez, millones de mujeres se veían reflejadas en una letra que hablaba de traición, dolor y dignidad sin rodeos. Amanda no interpretaba la canción, la vivía y el público lo sentía. A partir de ese momento, su carrera entró en una espiral ascendente imparable. Ventas millonarias, giras internacionales, premios y una presencia constante en radio y televisión consolidaron su estatus como una de las grandes voces de la música en español. Cada nuevo álbum profundizaba en temas de amor, desengaño, fortaleza femenina y emociones extremas. Canciones como Así no te amará jamás, Mi buen corazón o Castillos confirmaron que su éxito no era circunstancial. Pero el precio del triunfo también comenzó a manifestarse. La presión de mantenerse en la cima, las expectativas del público y la intensidad emocional de sus interpretaciones dejaron huella. Amanda era perfeccionista hasta el límite, exigente consigo misma y con quienes la rodeaban. Su carrera no se construyó sobre la comodidad, sino sobre el sacrificio constante. Para finales de los años 80, Amanda Miguel ya no era solo una cantante exitosa. Era una figura icónica, una voz que representaba el dolor y la fuerza de toda una generación. Sin saberlo aún, muchas de las letras que la habían llevado a la cima comenzarían a reflejar, de forma inquietante, episodios de su propia vida personal. En el punto más alto de su carrera, cuando su voz ya era reconocida en toda América Latina, Amanda Miguel comenzó a vivir una historia personal tan intensa como las canciones que interpretaba. Su vida sentimental no fue un complemento de su carrera. Fue un eje central que influyó profundamente en su manera de amar, crear y sufrir. El gran protagonista de esta etapa fue Diego Verdaguer, cantante, compositor y productor argentino con una trayectoria sólida y una sensibilidad artística particular. El encuentro entre ambos no fue casual ni superficial. Se conocieron en el ámbito musical, compartiendo escenarios, ideas y una visión profunda sobre el arte. Desde el inicio, la relación estuvo marcada por una conexión creativa intensa, casi simbiótica. Amanda y Diego no solo se enamoraron, construyeron un proyecto de vida y de trabajo. Él se convirtió en su productor, mentor y compañero constante. Durante años, la pareja fue percibida como una de las más sólidas y admiradas del mundo artístico. En un medio lleno de rupturas, excesos y relaciones fugaces, ellos representaban estabilidad, compromiso y complicidad. El matrimonio consolidó esa imagen pública de unidad. Amanda hablaba de Diego como su gran amor, su apoyo incondicional y su refugio emocional. Juntos enfrentaron giras interminables, presiones mediáticas y decisiones complejas. Sin embargo, esa misma fusión entre lo profesional y lo personal también trajo consigo tensiones silenciosas. Vivir, amar y trabajar con la misma persona exige un equilibrio difícil de sostener, especialmente cuando ambos tienen personalidades fuertes y carreras exigentes.
La llegada de su hija Ana Victoria marcó un antes y un después en la vida de Amanda. La maternidad le mostró una dimensión distinta del amor, más vulnerable y profunda. Durante un tiempo, intentó equilibrar su rol de madre con su carrera artística, algo que no siempre fue sencillo. Amanda nunca ocultó que la maternidad la transformó, pero tampoco idealizó esa etapa. Habló del cansancio, de las ausencias y del precio emocional que se paga cuando la fama y la familia conviven. Desde el exterior, la familia parecía un bloque sólido. Sin embargo, como ocurre con muchas historias que se viven bajo los reflectores, no todo era visible. Amanda era una mujer intuitiva, observadora, profundamente emocional. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer silencios, distancias y señales difíciles de ignorar. No eran escándalos públicos, ni rumores de prensa, sino percepciones íntimas, sensaciones que se instalan cuando algo deja de encajar. La intensidad emocional que Amanda volcaba en sus canciones empezó a adquirir un matiz más personal. Letras sobre engaño, decepción y pérdida ya no eran solo interpretaciones artísticas, resonaban con experiencias internas. Para alguien tan conectada con sus emociones, separar la ficción musical de la realidad afectiva se volvió cada vez más complejo. A pesar de todo, Amanda defendió su familia con firmeza durante años. Eligió el silencio antes que el escándalo, la discreción antes que la confrontación pública. Su amor por Diego y por su hija la llevó a sostener una imagen de fortaleza, incluso cuando las dudas comenzaban a pesar. En ese periodo aprendió que el amor no siempre se rompe con gritos o titulares, sino con pequeñas grietas invisibles que se acumulan con el tiempo. De su vida estuvo marcado por la dualidad, éxito y fragilidad, amor y sospecha, unión y distancia. Todo parecía avanzar con normalidad. Pero en el fondo, Amanda ya empezaba a sentir que algo se acercaba, algo que todavía no tenía nombre, pero que terminaría cambiando su historia para siempre. Con el paso del tiempo, Amanda Miguel comenzó a comprender que algunas verdades no se descubren con pruebas visibles, sino con una intuición persistente que se niega a callar. Para una artista que siempre se guió por la emoción y la sensibilidad, los cambios sutiles en su entorno afectivo fueron imposibles de ignorar. No hubo un escándalo inmediato ni titulares explosivos, sino una serie de señales pequeñas, casi imperceptibles para los demás, pero ensordecedoras para ella. Amanda empezó a notar ausencias emocionales, silencios prolongados y una distancia que no se explicaba solo por el cansancio o la rutina. Su relación con Diego Verdaguer, que durante años había sido cercana y cómplice, comenzó a transformarse. No se trataba únicamente de diferencias de carácter o de la presión del trabajo. Era una sensación más profunda, una percepción de desconexión que se instaló lentamente. Lejos de reaccionar de forma impulsiva, Amanda optó por observar. Su personalidad analítica y su experiencia vital la llevaron a escuchar más de lo que hablaba, a mirar más de lo que preguntaba. Fue en ese proceso silencioso cuando comenzó a atar cabos emocionales. No necesitó confirmaciones públicas ni rumores externos. Para ella, la infidelidad no fue un hecho descubierto de golpe, sino una verdad que se fue revelando por acumulación de gestos, miradas y actitudes. Este punto es clave para entender el sentido del título. Amanda Miguel descubrió la infidelidad de su marido antes de que ocurriera la tragedia. El descubrimiento no fue necesariamente cronológico, sino emocional. Amanda comprendió que algo se había roto en el vínculo antes de que los acontecimientos definitivos marcaran su vida. Esa comprensión previa le permitió, con el tiempo, reinterpretar muchas situaciones del pasado, bajo una nueva luz. La tragedia, cuando llegó, no lo hizo solo como un hecho aislado, sino como la culminación de un proceso doloroso. Para Amanda, el golpe fue doble: la pérdida y la confirmación de que su intuición había sido correcta. En retrospectiva, muchas canciones, silencios y decisiones cobraron sentido. Lo que antes parecía confuso se volvió claro, aunque a un precio emocional altísimo.
A diferencia de otras figuras públicas, Amanda nunca utilizó este episodio para alimentar el morbo, ni construir un discurso de victimización. Su manera de enfrentar la verdad fue interna, reflexiva y digna. Entendió que algunas traiciones no siempre se confiesan, pero se sienten, y que reconocerlas a tiempo no evita el dolor, pero sí permite enfrentarlo con mayor lucidez. No habla de acusaciones ni de juicios públicos, sino de la experiencia humana de una mujer, que supo leer su propia historia antes de que ésta se cerrara de forma definitiva. Amanda no fue sorprendida por la verdad. La vio venir, y esa conciencia previa marcó profundamente la forma en que atravesó el duelo y reconstruyó su vida emocional. La historia de Amanda Miguel no puede entenderse únicamente desde el éxito, las cifras de ventas o los aplausos interminables. Su verdadero legado se construye en un territorio más profundo: la capacidad de transformar el dolor en conciencia, la pérdida en memoria y la herida en fortaleza. Tras todo lo vivido, Amanda no emergió como una figura derrotada, sino como una mujer que aprendió a mirarse de frente y a resignificar su propia historia. La confirmación íntima de una infidelidad, percibida antes de que la tragedia golpeara definitivamente su vida, marcó un punto de inflexión silencioso, pero determinante. No fue un final abrupto ni un escándalo público. Fue un proceso interno que la obligó a revisar años de amor, entrega y confianza. En ese ejercicio doloroso, Amanda comprendió que la verdad no siempre llega para destruir, sino para liberar. Con el tiempo, eligió no quedarse anclada en el resentimiento. En lugar de convertir su experiencia en reproche, la transformó en aprendizaje emocional. Esa decisión habla de una madurez poco común, especialmente en un medio donde el drama suele explotarse mediáticamente. Amanda optó por el silencio digno, por la reflexión profunda y por el respeto a una historia compartida, incluso cuando esa historia estuvo marcada por la decepción. Desde entonces, su voz, ya de por sí cargada de intensidad, adquirió un nuevo peso simbólico. Cada interpretación, cada palabra y cada silencio comenzaron a leerse desde otra dimensión. El público, quizás sin conocer todos los detalles, percibió esa evolución. Amanda ya no cantaba solo sobre el desamor. Cantaba desde la experiencia, desde la verdad vivida. Y eso reforzó aún más el vínculo emocional con generaciones enteras que se vieron reflejadas en su fortaleza. En el plano personal, final no significó un cierre definitivo, sino una reconstrucción. Amanda entendió que amar intensamente también implica aceptar la vulnerabilidad, y que la intuición, esa voz interna que tantas veces ignoramos, puede ser una aliada poderosa. Su historia se convirtió en un recordatorio de que las tragedias no siempre comienzan con un golpe, sino con señales sutiles que solo quienes aman de verdad saben reconocer. Hoy, la figura de Amanda Miguel trasciende la de una cantante icónica. Es el símbolo de una mujer que no negó el dolor, pero tampoco permitió que la definiera. Su vida demuestra que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar sentido, dignidad y continuidad. La tragedia no borró su historia, la completó. Así, el título se confirma no como un acto de acusación, sino como una revelación humana. Amanda Miguel descubrió una verdad antes de que la tragedia ocurriera, y esa conciencia le permitió atravesar el final con los ojos abiertos. Su legado no es solo musical, es emocional, íntimo y profundamente humano.